En este vídeo vamos a estudiar el tema 2 del temario de Geografía e Historia de tercero de ESO, que lleva por título el sector primario. El primer punto que vamos a estudiar son los espacios agrarios. Antes de nada, conviene diferenciar entre espacio agrario y rural. El espacio agrario es el territorio donde se practican las actividades agrarias, es decir, tierras cultivadas, pastos, praderas y bosques. En cambio, el espacio rural es todo aquel espacio no urbano. Podemos decir, por tanto, que todo espacio agrario es espacio rural, pero no todo el espacio rural es espacio agrario. Las actividades agrarias se engloban en tres: agricultura, ganadería y explotación forestal. Por último, conviene señalar la diferencia que hay por lo que respecta a la población agraria entre países pobres y países desarrollados. En los países pobres, más del 50% de la población trabaja en actividades agrarias, y estas actividades comprenden más del 10% del Producto Interior Bruto. En los países desarrollados, sin embargo, menos del 10% de la población trabaja en las actividades agrarias, las cuales representan menos del 4% del Producto Interior Bruto. En este gráfico podemos ver la síntesis, sobre una representación de los diferentes tipos de paisajes que podemos encontrar en el planeta. A grandes rasgos podemos señalar tres: paisajes antrópicos, realizados por el hombre; paisajes bióticos, es decir, paisajes naturales en los que hay presencia de vida, como selvas y bosques; y paisajes abióticos, es decir, paisajes naturales en los que hay ausencia de vida, animal o vegetal. Podemos ver que el paisaje rural sería la confluencia de los tres tipos de paisajes. Por lo que respecta a los factores físicos, el primero que tenemos que señalar es el clima. Para poder desarrollar las actividades agrarias, conviene que la temperatura esté entre los 0 grados y los 45 grados centígrados. Por debajo y por encima resulta imposible realizar la actividad agraria. También son necesarias unas condiciones de pluviosidad y de vientos. Por lo que respecta al relieve, la zona ideal para practicar las actividades agrarias es las llanuras y los fondos de los valles. Por lo general, la agricultura evita los relieves montañosos, no así la ganadería y la explotación forestal, que se desarrollan mejor en zonas montañosas. Por último, por lo que respecta al suelo y la vegetación, también tienen que tener unas condiciones concretas para poder desarrollar la actividad agraria. El espesor, cuanto mayor sea este, permitirá que las raíces crezcan más y que, por lo tanto, las plantas puedan agarrar mejor y conseguir mayor altura. Conviene que haya una textura ideal para retener el agua, una buena porosidad, un equilibrio entre acidez y basicidad, y por último, la vegetación autóctona también condiciona las actividades agrarias. Pensemos, por ejemplo, en las hierbas silvestres. Por lo que respecta a la estructura del suelo, podemos distinguir a grandes rasgos las siguientes capas. En primer lugar, la roca madre, que es la base del suelo. Poco a poco esta roca madre se va fragmentando y aparece también el suelo superficial. Esta roca fragmentada y el suelo superficial aportan minerales a las plantas. La última capa es el humus, la más superficial, compuesta de materia orgánica en descomposición, tanto animales como vegetales. Aquí podemos ver un mapa con los diferentes climas del mundo y cómo estos climas también condicionan enormemente las actividades agrarias. Aquí dos mapas de la península ibérica, a la izquierda uno físico con el relieve y a la derecha uno con los paisajes agrarios. Podemos ver cómo el relieve condiciona enormemente las actividades agrarias. Podemos ver, quizá lo más significativo sea en las zonas de montaña, cómo se desarrolla la ganadería.
y las actividades forestales. Pasamos a continuación a ver los factores humanos. El primer gran factor humano que condiciona la actividad agraria es la presión demográfica, es decir, la mayor o menor población. Esta presión demográfica puede conducir a la deforestación, es decir, a sustituir bosques por terreno dedicado a pastos y cultivos, lo cual implica el peligro de la sobreexplotación y la agotación de recursos. Por lo que respecta al nivel tecnológico, el instrumental agrario es distinto según tengamos sociedades tradicionales o sociedades avanzadas. En las sociedades tradicionales, por lo general, se suelen usar instrumentos muy primitivos, como machetes, azada, arado o la hoz. En cambio, en sociedades más avanzadas tendremos útiles más modernos, como tractores, cosechadoras, ordeñadoras, etc. Aquí tenemos dos imágenes que lo ilustran muy bien. A la izquierda, un campesino cultivando granos de cacao con un rudimentario machete y a la derecha una cosechadora. Por lo que respecta a las técnicas agrícolas, en las sociedades tradicionales, por lo general, se suele cultivar hasta agotar el suelo. Se suele practicar el cultivo de rotación, es decir, de dividir las parcelas para que el terreno vaya cambiando de cultivo y que en determinados años se pueda dejar sin cultivar para que se regenere. Es decir, se deja en lo que se dice barbecho, en descanso. Para regenerar la tierra tenemos dos métodos. Por un lado, el barbecho y también los abonos naturales, como por ejemplo el abono procedente de animales. En las sociedades avanzadas, sin embargo, el uso de abonos químicos permite que la tierra esté siempre en explotación. Aparte, son frecuentes el uso de invernaderos, que nos permiten obtener varias cosechas al año, y el uso de pesticidas, para acabar con insectos y con plagas. Por lo que respecta a la organización económica y social, la economía agraria presenta diferencias según el tipo de país. En los países pobres suele ser economías de subsistencia, es decir, la gente produce para consumo propio. En cambio, en los países desarrollados son economías de mercado. Se produce para vender en el mercado. Por lo que respecta a la organización social, la propiedad puede ser privada o colectiva, dependiendo de si pertenece a una persona o familia o a un colectivo grande. La explotación de la tierra puede ser directa o indirecta. Hablamos de explotación directa cuando la tierra es trabajada por el propietario mismo o por trabajadores suyos, por asalariados. Hablamos de explotación indirecta cuando el propietario cede la explotación a otra persona. Las políticas agrarias también influyen. Por ejemplo, las reformas agrarias. Cuando hablamos de reformas agrarias, tenemos que entender sobre todo repartos de tierras, que han sido muy frecuentes a lo largo de la historia. Un ejemplo también de política agraria sería el programa de la Unión Europea, la Política Agraria Común, la PAC, que es un conjunto de medidas económicas y una parte muy importante del presupuesto de la Unión Europea que tiene como objetivo ayudar a los campesinos europeos a fin también de estabilizar precios, proteger la producción local y también evitar la despoblación del campo. Como decimos, la PAC o Política Agraria Común representa la parte más importante del presupuesto de la Unión Europea. Aquí podemos ver un ejemplo de granja colectiva, un kolhos de la Unión Soviética. Recordemos que en los países comunistas la propiedad privada no existía,
toda la propiedad era del Estado. Por lo tanto, los campesinos solían trabajar en granjas que eran propiedad del Estado. A continuación vamos a ver el paisaje agrario y sus elementos. El paisaje agrario se encuentra modificado evidentemente por las actividades agrarias. Fruto de ello encontraremos una gran diversidad de paisajes. Por lo que respecta al espacio habitado, según el tipo de poblamiento que tenga, hablaremos de un poblamiento disperso, si las casas están dispersas, si hay campo entre las casas, un poblamiento concentrado, si no hay campo entre las casas, o un poblamiento intercalar, es decir, si hay una mezcla de los dos anteriores. El hábitat en el espacio agrario son viviendas y dependencias agrarias, graneros, establos, bodegas, etc. Por lo que respecta al espacio trabajado o parcela, podemos distinguir entre el tamaño, la forma, los límites y la dedicación. Según el tamaño hablaremos de parcelas pequeñas si tienen menos de 10 hectáreas, medianas y grandes. Grandes cuando miden más de 100 hectáreas. Según la forma serán parcelas regulares o irregulares. Según los límites serán abiertas o cerradas, es decir, con cercados. Según la dedicación hablaremos de parcelas agrícolas, ganaderas o forestales. Aquí tenemos tres imágenes de los tres tipos de poblamiento. A la izquierda, poblamiento disperso, en el que las casas están en mitad del campo y hay campo entre ellas. Poblamiento concentrado en el centro, en el que vemos que las casas están concentradas y no hay campo entre ellas. Y luego a la derecha tenemos un ejemplo de poblamiento intercalar, que combina el poblamiento disperso y el concentrado. Por lo que respecta a la diversidad y los tipos, nos podemos encontrar mucha variedad de sistemas de cultivos. Según la variedad de cultivos que se cultiven, hablaremos de monocultivos, si se cultiva un solo producto, o policultivos, si se cultiva más de uno. Según el agua que reciben las plantas, hablaremos de secano o regadío. Según el modo de ocupación del suelo, este puede ser continuo o de rotación. Y según el aprovechamiento de la tierra, podemos hablar de aprovechamiento intensivo o extensivo. Por lo que respecta a los tipos de agricultura, ya hemos dicho que la agricultura tradicional suele ser agricultura de subsistencia, es decir, destinada a consumo propio. Pero tenemos una agricultura más evolucionada que puede ser la agricultura productivista, que es la más extendida, dedicada a producir para el mercado, y por otro lado la agricultura ecológica, que busca obtener productos saludables sin perjudicar al medio natural. Esta agricultura ecológica actualmente está en crecimiento. Según los tipos de cultivos hablaremos de cultivos herbáceos, arbustivos y arbóreos. Aquí podemos ver un ejemplo de la hambruna de la patata que asoló a Irlanda en el siglo XIX. En esa época, los irlandeses vivían sobre todo del monocultivo de la patata. Y cuando hubo una serie de malas cosechas de patatas, eso provocó hambrunas generalizadas. Aquí tenemos un ejemplo de la agricultura ecológica que está cada vez más en auge. Aquí tenemos dos ejemplos también de agricultura de regadío, en la que se riega los cultivos, y cultivos de secano en los que no es necesario regar, salvo en alguna ocasión. A continuación vamos a estudiar los sistemas agrarios tradicionales. Estos sistemas agrarios tradicionales suelen usar una tecnología muy atrasada, requieren mucho trabajo y mucha mano de obra y son propios, por tanto, de países subdesarrollados.
Los tres tipos de sistema agrario que vamos a ver son la agricultura itinerante o de rozas, la extensiva de secano y la irrigada de arroz. La agricultura itinerante o de rozas se da en la zona de clima ecuatorial y tropical húmedo. Suele estar conformada por parcelas irregulares y se basa en la tala y quema de árboles del bosque para conseguir terrenos para el policultivo de cereales como el sorgo, el mijo, maíz, mandioca, ñame, patata, etc. Es decir, productos para autoconsumo. El suelo se agota al cabo de 2 o 3 años y entonces hay que volver a empezar el mismo procedimiento en otra parte del bosque. Hay que decir también que las cenizas del incendio ayudan también a abonar la tierra. La agricultura sedentaria de secano se da en áreas tropicales de sabana. El paisaje agrario está constituido por huertas y hojas de cultivo. Se utiliza abono animal y basuras para fertilizar el suelo. Se suelen cultivar de forma continua hortalizas, maíz o judías. En los alrededores de las parcelas hay rotación de cultivos. Hay cultivos de cereales, de algún alimento complementario a los cereales, pueden ser legumbres, y también una parte se deja en barbecho, es decir, se deja descansar para que se regenere el terreno. Esto permite que los suelos no se terminen de agotar, como pasaba con el cultivo de rozas. Por lo que respecta a la agricultura irrigada monzónica, esta se da en la zona de clima tropical monzónico del sur y sureste asiático. El paisaje agrario típico es el arrozal. La agricultura se practica en llanuras aluviales y deltas de ríos, con técnicas muy minuciosas y una gran productividad, de modo que se llegan a obtener hasta 2 y 3 cosechas cada año. A continuación vamos a estudiar los sistemas agrarios avanzados. Vamos a estudiar sobre todo 3. La agricultura de países nuevos, la agricultura de plantación y la agricultura comercial europea. Cuando hablamos de la agricultura de los países nuevos, hablamos de la agricultura que se practica sobre todo en América y Australia. El paisaje agrario está conformado por parcelas de tamaño y forma regular. En el caso de Estados Unidos tenemos el caso de los belts o cinturones de cultivo, como podemos ver en el mapa de la derecha. Es decir, dependiendo de la zona del país, vamos a ver que hay una serie de zonas que van conformando como si fueran anillos en los que se practica un tipo de agricultura y se cultivan unos cultivos determinados. Por ejemplo, en la zona del Golfo de México y en la costa atlántica, en color verde, podemos ver frutales y cultivos de huerta, casi como encontramos en el clima mediterráneo. Después encontramos las zonas de cultivo de algodón en el sur de Estados Unidos. Después ya encontramos zonas ganaderas y luego ya pues trigo, ganadería extensiva y demás. En la agricultura de los países nuevos se utilizan técnicas muy avanzadas. Por lo que respecta a la agricultura de plantación, esta se localiza en áreas de clima tropical húmedo de América Central y del Sur, también en el sureste de Asia y en el Golfo de Guinea en África. El paisaje agrario típico está conformado por parcelas de un solo cultivo. Estas parcelas suelen ser explotadas por empresas multinacionales con sede en países desarrollados. Aquí se cultivan productos tropicales de gran demanda en los países ricos, como la banana, la piña, el café, el cacao, etc. Se usan técnicas avanzadas y se requiere abundante mano de obra. Una mano de obra que además es muy barata porque se practica, como vemos, en países más pobres. Por lo que respecta a la agricultura ecológica, esta
suele utilizar técnicas respetuosas con el medio ambiente. Utiliza abonos orgánicos y la rotación de cultivos para evitar que se agote el suelo. Cada vez encontramos más consumidores verdes en los países desarrollados que demandan los productos que proceden de la agricultura ecológica. Esta agricultura está en crecimiento, pero sigue siendo minoritaria. Apenas llega al 0,9% del suelo cultivado. A continuación vamos a ver la ganadería. Podemos diferenciar dos tipos de ganadería a grandes rasgos: la ganadería extensiva y la intensiva. La extensiva se produce al aire libre y necesita una escasa inversión. La intensiva, por el contrario, se realiza en establos, se alimenta al ganado con piensos y suele ser muy productiva. La ganadería tradicional puede ser de dos tipos. Tenemos la ganadería nómada, en la que el ganado se desplaza continuamente en busca de pastos, como podemos ver en lugares como el Sáhara o Mongolia. La ganadería trashumante, en cambio, es aquella en la que el ganado se desplaza estacionalmente entre pastos de invierno y de verano. Esto lo encontramos en zonas de América, Asia y el norte de África. Por lo que respecta a las ganaderías productivista y ecológica, la ganadería productivista es aquella que busca obtener la máxima producción para venderla en el mercado, y la ganadería ecológica es aquella que es respetuosa con el medio ambiente y con el bienestar animal. Aquí tendríamos un ejemplo de ganadería extensiva, al aire libre. Y aquí todo lo contrario, un ejemplo de ganadería intensiva productivista. Aquí tendríamos ganadería nómada. Un ejemplo de ganadería trashumante lo tenemos también en la península ibérica, donde los rebaños se suelen desplazar entre el norte y el sur, dependiendo de la estación del año, entre la búsqueda de pastos de verano en el norte y pastos de invierno en el sur. A continuación vamos a ver la explotación forestal. Por lo que respecta a los espacios forestales, podemos distinguir según el tipo de clima. Los bosques ecuatoriales y tropicales, típicos de la zona cálida, suelen proporcionar árboles altos de madera muy dura, como el ébano o la caoba. En los bosques templados tenemos árboles menos altos, como el roble, el haya, el castaño, el pino o el eucalipto. En cambio, en los bosques boreales, en el límite casi ya de la zona fría, bosques que, por ejemplo, la taiga, encontramos bosques densos de madera blanda, como es el caso de las coníferas, con el pino, el abeto o el abedul como principales ejemplos. Por lo que respecta a la producción forestal y las funciones ambientales, la explotación forestal permite obtener madera, alimentos, combustible y productos industriales, como el caucho, el corcho o la celulosa. Las funciones medioambientales de la explotación forestal son, entre otras cosas, que los árboles consumen CO2 de la atmósfera, reduciendo el efecto invernadero, y permiten mantener la biodiversidad animal y vegetal. No obstante, hay que señalar que desde 1950 el planeta ha perdido alrededor de un tercio de los bosques debido a la deforestación. Ello a pesar de los acuerdos internacionales para prevenir la desaparición de los bosques. Aquí tenemos tres ejemplos de bosques. A la izquierda un ejemplo de la taiga, de bosque boreal. En el centro el clásico bosque caducifolio, propio del área templada del planeta. Y a la derecha un ejemplo de bosque ecuatorial o selva. En este mapa podemos ver los diferentes tipos de paisajes de vegetación que encontramos dependiendo de la zona del planeta en función del clima.
El último apartado que vamos a ver es el de la pesca. Los sistemas de pesca se pueden diferenciar entre el lugar donde se realizan y el nivel de desarrollo tecnológico de las embarcaciones. Según el lugar, hablaremos de pesca de bajura, próxima al litoral y que se realiza en un día, es decir, en un día salen los barcos y vuelven, pesca de altura, en zonas más alejadas de la costa, que se suele desarrollar durante varios días, y luego tenemos la pesca de gran altura, en alta mar, en los océanos, y que se suele desarrollar a lo largo de varios meses. Según el nivel de desarrollo tecnológico de las embarcaciones, hablaremos de pesca artesanal y de pesca industrial, que es aquella que usa técnicas ya muy avanzadas. Por lo que respecta al futuro de las pesquerías, los principales problemas pesqueros son la sobrepesca, la contaminación y el acceso a los caladeros, ya que muchos países no permiten que se pesque en sus costas. Por lo que respecta a las políticas pesqueras, estas han tendido en los últimos años a prohibir las técnicas dañinas con el medio ambiente y se han tomado medidas contra la contaminación. Aquí podemos ver los 3 ejemplos de pesca según la distancia a la costa. La pesca de gran altura, larga distancia y durante varios meses, la pesca de altura a una distancia media y a lo largo de varios días, y la pesca de bajura, que se realiza en la plataforma continental a corta distancia en un periodo no superior a un día. Aquí tenemos los principales caladeros del mundo. En estos principales caladeros es donde se suele realizar la pesca de gran altura. Aquí tenemos los principales caladeros de España. Y por último, las técnicas de pesca. En este caso son técnicas tradicionales, como el cerco, el arrastre, el palangre y el trasmayo, aunque hay otras.